El misterio del origen. Durante siglos, millones de personas han vivido, amado y muerto bajo una misma creencia: que un hombre llamado Jesús cambió la historia del mundo. Pero, ¿quién inició realmente el cristianismo? ¿Fue Jesús, sus discípulos, o alguien más? ¿Y por qué tantas ideas que hoy consideramos cristianas existían siglos antes de su nacimiento? Esta no es una pregunta de fe, sino de historia. Y cuando la historia se analiza sin miedo, aparecen respuestas que no se suelen contar en los púlpitos. Prepárate para un viaje racional y sin fanatismos. Aquí exploraremos cómo una idea espiritual terminó transformándose en movimiento más poderoso del planeta: un mundo lleno de dioses. Antes de que el cristianismo existiera, el mundo antiguo estaba repleto de dioses, mitos y religiones. Egipto adoraba a Isis y Osiris, Grecia a Zeus, Roma a Júpiter. Y en muchas de esas culturas, encontramos patrones similares: nacimientos milagrosos, muertes redentoras, resurrecciones y promesas de vida eterna. La humanidad parecía buscar siempre lo mismo: una historia que diera sentido al sufrimiento y esperanza ante la muerte. Así que cuando un nuevo mensaje apareció en una provincia remota del Imperio Romano, muchos corazones estaban listos para recibirlo. Aunque, por supuesto, no todos comprendieron de inmediato su alcance. Jesús, el hombre detrás del mito. Jesús de Nazaret no dejó libros, no fundó templos, ni creó una institución. Fue un predicador judío que habló del reino de Dios, de justicia y de amor al prójimo. Su mensaje se movía dentro del judaísmo, no fuera de él. Los primeros que lo siguieron no se llamaban cristianos, sino nazarenos o seguidores del camino. Ellos no pensaban en crear una nueva religión, sino en renovar la fe judía. Su maestro fue ejecutado como un rebelde, y durante años sus seguidores sobrevivieron perseguidos y dispersos. Hasta que apareció una figura decisiva: Pablo de Tarso, el arquitecto invisible. Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús en vida, pero fue quien realmente dio forma al cristianismo. Tomó las ideas judías del Mesías, y las reinterpretó bajo la influencia de la filosofía griega y la cultura romana. Fue Pablo quien afirmó que la fe, no la ley mosaica, era lo que salvaba. Y quien convirtió la figura de Jesús en un símbolo universal, capaz de llegar tanto a judíos como a paganos. Sus cartas, escritas antes que los evangelios, son el corazón teológico del cristianismo moderno. De hecho, sin Pablo, probablemente el movimiento habría desaparecido en el anonimato. Él fue el primer estratega espiritual del cristianismo. Un comunicador brillante que transformó una creencia local en un mensaje global, de una secta perseguida a una religión imperial. Durante los 3 primeros siglos, el cristianismo fue un movimiento clandestino. Los romanos lo consideraban una secta peligrosa porque sus seguidores se negaban a adorar al emperador. Miles murieron en los circos y catacumbas, pero su fe crecía con cada martirio. Hasta que llegó un giro inesperado: Constantino el Grande. En el siglo IV, este emperador romano declaró su simpatía por el cristianismo, y lo convirtió en religión oficial del imperio. Desde ese momento, el mensaje espiritual se mezcló con el poder político. Nacieron los concilios, los dogmas, los obispos y la Biblia oficial. El cristianismo pasó de las catacumbas al trono, y con ello, cambió para siempre los mitos que vivieron antes de Cristo. Pero incluso antes de Jesús, ya existían relatos que hablaban de redentores, vírgenes y sacrificios sagrados. En Egipto, Horus fue llamado Hijo de Dios, nació de una virgen, tuvo 12 discípulos y fue traicionado. En Persia, Mitra celebraba un banquete con pan y vino en honor al sol. En Grecia, Dionisio moría y resucitaba cada año, simbolizando la renovación de la vida. No se trata de decir que el cristianismo copió estos mitos, sino que bebió del mismo río simbólico. El deseo humano de encontrar sentido en la muerte y trascendencia en el sufrimiento. El mensaje de Jesús tomó esas raíces y las tradujo en un lenguaje nuevo. El amor, la compasión y la fe personal. La construcción de la Biblia. Otro punto clave fue la creación del canon bíblico. Durante siglos existieron muchos evangelios: el de Tomás, el de María Magdalena, el de Pedro. Pero en los concilios, la Iglesia seleccionó solo algunos, los que coincidían con la doctrina oficial. Así se construyó la versión de la historia que hoy conocemos. No fue una conspiración, sino un proceso de selección donde la política y la fe caminaron de la mano. Se eligió un relato unificado, dejando fuera voces que ofrecían miradas distintas sobre Jesús, la idea que sobrevivió a los siglos. Entonces, ¿quién inició realmente el cristianismo? ¿Jesús, Pablo, Constantino o los millones de creyentes que lo mantuvieron vivo?
La verdad es que el cristianismo nació de muchos. De profetas judíos, filósofos griegos, emperadores romanos y de cada persona que creyó en una promesa de esperanza. Quizás el verdadero fundador del cristianismo no fue un hombre, sino la humanidad misma. Las personas del mundo entero decidieron creer que el amor podía vencer al tiempo y a la muerte. El punto reflexivo y llamado a la conversación. La historia no está peleada con la fe. Comprender cómo surgió una creencia no destruye su valor espiritual. Al contrario, lo hace más humano, más real, más profundo. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿El cristianismo fue revelación divina o evolución cultural? Déjalo en los comentarios, comparte este video, y suscríbete para seguir descubriendo las verdades que la historia casi olvidó.